Estamos mirando estos tópicos. La clave para tener frutos para Dios contra la fragmentación, contra la carne. En el primer estudio de la semana pasada, miramos cómo y de qué manera Dios desea que ahora, como nuevas criaturas que somos en Cristo Jesús, y a través de su Espíritu Santo, podemos ser guiados, llenos, sumisos al Espíritu de Dios, rendidos al Espíritu de Dios, y por fe podamos aprender a andar en el Espíritu en nuestra vida cotidiana. Dice la palabra del Señor que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, en otras palabras, a la vida que Dios quiere que vivamos, nos ha sido dado por su divino poder. En otras palabras, lo que los hijos de Dios, las hijas de Dios deben hacer en esta vida, lo van a hacer a través del Espíritu de Dios, no de los esfuerzos en la carne. Y a través de este estudio, vamos a poder ver el propósito y corazón de Dios y su palabra, de cómo andar en el Espíritu, Así que vamos a ver algunos pasos de cómo podemos ser guiados por el Espíritu de Dios. La semana pasada miramos las características cuando andamos en la carne, cuando andamos en nuestra antigua naturaleza. Aún como hijos de Dios, Pablo tenía estas luchas que nos dice en Romanos capítulo 7. Y en el capítulo 8 de Romanos también lo describe de cómo deberíamos Dios quiere que andemos en el Espíritu para poder suprimir, para poder hacer morir los deseos pecaminosos en nosotros. Un rabino, ya muy viejo, en su lecho de muerte y rodeado de sus discípulos, les dijo que se acercaran para darles un consejo, el secreto de la vida. ¿Cuál sería el secreto de la vida? Y se les acercaron a ese rabino moribundo en ese lecho de muerte y les dijo: quiero decirles algo, quiero decirles cuál es el secreto de la vida. Y les dijo: la vida es como un río. Y cuando les dijo aquello, cayó en coma. Y cuando cayó en coma, los discípulos decían: pues, ¿qué quiso decir el rabino? ¿Cuál es el secreto de la vida? Es como un río. ¿Qué querría decir? Algunos meses después que despertó del coma, los estudiantes, lo primero que dijeron: su rabino ya despertó del coma, y fueron a visitarlo. Y cuando fueron a visitarlo, le dijeron: rabino, Señor, ¿qué quiso decir con que la vida era como un río? Y aquel rabino les contestó: pues quizá la vida no sea como un río, y murió. Pero quiero decirles cuál es el secreto de la vida. El secreto de la vida nos lo va a decir su palabra, y lo vamos a ver en esta mañana. Es andar en el Espíritu. Es caminar en el Espíritu. Y vamos a ver algunos puntos de cómo podemos encontrar la satisfacción, el propósito para la vida que Dios nos ha encargado aquí. La semana pasada miramos solamente algunos puntos de lo que era andar en la carne. Y terminamos con 3 puntos. La meta de los que andan en el Espíritu: hacen su voluntad. Hacen la voluntad de Dios. Te vas a dar cuenta que estás en el caminar en el Espíritu porque querrás hacer la voluntad de Dios. Lo que dice su palabra, lo harás en amor, porque el hacer la voluntad de Dios trae gloria a Dios. No trae gloria a sí mismo, trae gloria a Dios. Así que el que desee
traer gloria a Dios, debe andar en el Espíritu para poder así hacer morir los deseos de la carne. Lo que miramos en los versículos, vean el versículo 22, lo miramos la semana pasada. Mas el fruto del Espíritu es gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay un límite para tales cosas. Y Dios nos los mostró a través de Cristo Jesús al venir a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora, andar en el Espíritu no siempre, y hacer la voluntad del Señor, no siempre es fácil. En veces habrá dificultades. En veces habrá piedras en el camino, tribulaciones, como le sucedió a Pablo. Pablo en sus viajes misioneros, en Hechos 14, en 1 Corintios 15, nos describe todas las dificultades que estuvo. Y andaba en el Espíritu. Vivía dirigido por el Espíritu de Dios. Claro que había luchas en sus vidas, pero buscaba hacer la voluntad del Señor, y la voluntad de Dios no siempre nos va a guiar a tener todo alrededor nuestro en paz. En veces habrá tribulaciones, y esas tribulaciones vienen porque el enemigo está encolerizado con lo que se habla, que es el Evangelio de Cristo Jesús, que trae libertad a aquellos que abren su corazón y reciben a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y se arrepienten de sus pecados. Así que alguien que hace la voluntad de Dios querrá estar en la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios, pasa tiempo a solas con su Dios, busca su rostro en humildad. Busca su rostro en humildad. En Hebreos capítulo 13, versículo 20, nos dice una de las características de hacer la voluntad de Dios. Dice: el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando alguien anda en el Espíritu, querrá hacer la voluntad del Señor, pero es el Señor haciendo lo agradable delante de su presencia, el Espíritu Santo haciendo lo agradable delante de nuestro Padre Celestial, no nosotros haciéndolo. No nosotros haciéndolo. A veces pensamos que somos nosotros. Es el Espíritu de Dios. Por eso Dios quiere dirigir toda nuestra vida a través de su Espíritu. Hay misioneros, pastores que comienzan una obra, evangelistas que van creyéndole a Dios para llevar la palabra a cierto grupo en particular o a algún lugar en particular. Quizá a lo mejor a través de una palabra que les fue dada en algún estudio bíblico, o a lo mejor les fue confirmado igual por alguna palabra de profecía, como fue para Bernabé y para Saulo, cuando el Espíritu Santo dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. En otras palabras, el Espíritu de Dios pondrá el deseo en las personas que Él quiere usar en un lugar o con un grupo en particular. Así que nadie, escuchen esto, nadie puede decirle a una persona, a lo mejor que Dios puso el deseo en su corazón de ir a un lugar y decir: no es de Dios. No pueden pararse y decirle: esto no es de Dios. No veo que sea de Dios. Porque si Dios, a través de su Espíritu Santo, le puso a esa persona el llevar su palabra, el hablarle a algún grupo en particular, el ir y comenzar una obra en algún lugar, no puede decirle que no es de Dios, cuando Dios trabaja de diferentes formas. Ahora, Dios no escoge capacitados, Dios capacita a los que Él llama. Dios capacita a los que Él llama. En veces pensamos y decimos: es que no está capacitado esa persona. Dios lo va a capacitar.
Dios busca un corazón disponible para poder ser usado para su gloria y alabanza. Amén. Personas no pueden decirle entonces a un misionero que ha sido llamado: no eres llamado, no vayas a ese lugar. Porque Dios trabaja de diferentes formas. Es Dios el que pone la convicción de ir a un lugar. Eso es andar en el Espíritu. Hacer la voluntad de Dios. Número 1, alguien que anda en el Espíritu hace la voluntad de Dios. Número 2, de acuerdo a Hechos 13, versículo 9 al 11, dependemos de la guianza del Espíritu Santo. Dependemos del Espíritu Santo. Una vez que comienza a andar en el Espíritu, a dar los pasos dentro de su campo de Dios, de su mover de Dios, de su destino, de su voluntad, entonces lo que haces es confiar por fe que es Él. Confiar por fe que es Él. No confías en tus habilidades, no confías en tu carne, confías que es Dios. ¿Quién iba a pensar que cuando Moisés fue enviado a hablarle a Faraón que dejara ir a Israel de Egipto, era de Dios? Ahora, no fue fácil, pero sabía que era de Dios. Sabía que era Dios. No confiamos en nuestra propia carne, no confiamos en nuestra propia prudencia, como dice Proverbios 3:5. Confiamos en que es Dios, tenemos fe en Él, y fe es la certeza de las cosas que no se ven. Sabemos que es Dios obrando. Sabemos que es Dios obrando. El caminar en el Espíritu, el depender de Él, sabrás que es de Dios por lo siguiente: porque tu vida será llena del fruto de un árbol plantado en buena tierra, que es tu corazón. Si tu corazón es una buena tierra, dará 30, 60 y hasta 100 por uno, dice su palabra. Ahora, miramos los versículos que acabamos de leer. Un árbol plantado en la buena tierra, acuérdense que la semilla que cae es la palabra del Señor. Y esa semilla y ese árbol es el árbol de la vida de nuestro Dios, que produce los frutos, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio. A lo mejor algunos podemos decir: pastor, o puedan decir: creo que estoy en el Espíritu, pero no tengo paciencia con los demás. Creo que solo yo tengo la razón. Creo que sí ando en el Espíritu, pero no soy bondadoso. Creo que ando en el Espíritu, pero no soy dadivoso, soy mezquino con lo que tengo. No sé si ando en el Espíritu, pero si tengo el dominio propio, porque me enciendo como estopa cuando alguien dice algo. Soy dirigido por mis impulsos en vez del amor de Dios, del gozo, de la fe. Esos son esfuerzos de la carne. Y te pregunto, ¿estás caminando en el Espíritu o en los esfuerzos de la carne en tu vida en este momento? ¿Qué me dirás en ese momento? Hermanos, debemos de depender del Espíritu Santo. Y podemos hablarle al Espíritu Santo y decirle: Espíritu Santo, quiero hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Quiero hacer la voluntad. Espíritu Santo, ayúdeme a enamorarme más de Jesús. Deme más fe en su palabra. Ayúdeme a creer más en Él. Aumente mi fe, Espíritu Santo. Hay personas que no hablan al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es la tercera persona de la Trinidad. Y debemos hablarle, pedirle al Señor que es por fe. El mover del Espíritu es un mover divino, sobrenatural. No es natural. En veces queremos y pensamos que es natural. Es sobrenatural, moviéndose de una manera muy natural en la vida de los hijos de Dios que se someten a la voluntad del Padre.
Así que número 1, miramos que es hacer su voluntad, dependemos del Espíritu Santo. Número 3, debemos de dar los pasos por fe, dedicarnos a ese andar en fe. Una vez que lo haces, esto es andar en el Espíritu, entonces los pasos que darás serán de fe. Y fe es confiar en lo que Dios te dice que Él hará, lo que Él hace sin que antes te dé las pruebas para que creas. Eso es fe. Sin fe es imposible, ¿qué dice? Agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No da sermones de fe. Dar sermones de fe es fácil. No enseña de fe, no habla de fe, sino ahora estará dando pasos de fe, pero de una manera individual, de una manera personal, sobre lugares que sería imposible andar. Ahora, es fácil decir que se tiene fe, ¿verdad? Me imagino que los discípulos del Señor decían que tenían fe, hasta que el Señor les dijo, salgan de la barca. Y uno solo dio un paso y empezó a caminar en la tormenta. Pero eso se necesita fe. Es fácil decir que tenemos fe. Y es ahí donde le pedimos al Espíritu Santo, Señor, ayúdeme a dar los pasos de fe que usted quiere que yo dé, de una manera individual, de una manera personal. Algunos dicen que fe es sentirlo. No, la fe no es sentirlo. La fe verdadera es la que es respaldada por Dios, por la palabra de Dios. Es actuar y sabemos que actuamos porque el Espíritu de Dios nos dirige. El Espíritu de Dios nunca contradecirá la palabra de Dios. Hoy vivimos en el mover de los sentires. No lo siento. Y yo lo que no siento no lo hago, dicen algunos hijos de Dios. La iglesia debe moverse por fe, no por lo que se siente. Ese es el problema de hoy en día. En algunas iglesias, siéntalo, usted puede sentirlo, le dicen. Ese es el mover nuevo en muchos lugares y muchos han caído en ese error. La verdadera fe no la siente, la camina, anda en el Espíritu. Y la verdadera fe siempre dará pasos que traen gloria a nuestro Señor Jesucristo. Siempre traerá gloria a nuestro Señor Jesucristo. El que anda en el Espíritu y el Espíritu se mueve en su vida, va a cumplir el propósito de Dios sobre la tierra para hacer su voluntad en la tierra como se hace en los cielos. Ya lo vamos. Sí, amén. Como se hace en los cielos. Cuando no eres guiado por el Espíritu de Dios, cuando no andas en el Espíritu, lo mirábamos. Vean los versículos que miramos la semana pasada. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Que son qué? Ahí dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, herejías y envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales los amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todo esto que se menciona aquí es el centro de la carne. Busca la dirección sin consultar a Dios, sin querer hacer la voluntad de Dios, sin glorificar a Dios, sin depender en ese caminar del Espíritu, sin dar paso de fe confiando en Él. No dejen que las obras de la carne gobiernen sus vidas, sean llenos del Espíritu de Dios. Busquen ser llenos del Espíritu de Dios, no cada mes ni cada semana, cada día dependemos del Espíritu de Dios. No pierdas tu temperamento por la carne. Quebrará tu corazón de una manera o de otra. Y cuando pierdes tu temperamento, ¿no es cierto que sientes que la sangre te hierve?
No puedo soportar a esa persona. Dijo esto, hace esto. Esos son obras de la carne. Dios no nos mandó, lo mirábamos la semana pasada, Dios no nos mandó a mancillar la carne. Dios nos mandó a andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu, lo mirábamos la semana pasada en Romanos, que dice, pues, al andar en el Espíritu harán morir los deseos de la carne. Es algo sobrenatural. Una persona sabia que comete errores se aleja del necio, pero los necios se le van a unir. Los necios siempre querrán excusar su temperamento descontrolado. Lo que han hecho cuando saben que es una convicción del Espíritu de Dios que no está correcto lo que se ha hecho. El Espíritu de Dios siempre nos traerá convicción, pero siempre nos llevará a Cristo Jesús. Diciendo, Cristo es la esperanza, Él es el perdón. Vean el versículo, de nuevo el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu. Lo mirábamos la semana pasada, ¿verdad? Está en singular, no en plural. Está en singular, porque es el fruto del amor de Dios. Ahorita cantábamos un canto del amor del Señor. Cuánto amor Dios nos tuvo que irá atrás de cualquier montaña, irá a cualquier lugar para alcanzarnos. Y Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, para hacernos libres. Los frutos, el fruto del Espíritu Santo producirá en nosotros amor, gozo, paz, paciencia. Así que es necesario para tener ese árbol en nuestra vida produciendo lo que ya hemos mencionado. Recuerden que esto no es un esfuerzo en la carne, es un resultado de andar en el Espíritu. Es una obra divina, es una obra celestial, pura, santa, que trae siempre gloria a Dios. Siempre gloria a Dios. Ahora, la semana pasada mirábamos, ¿qué hace un fruto? Vivimos en esta zona manzanera, ¿verdad? Cuando tomamos una manzana de ese árbol y nos lo empezamos a comer, queremos seguir dándole mordidas, ¿verdad? Y la semana pasada les hacía la pregunta esta. ¿Cuándo han visto una manzana comerse otra manzana? Y a lo mejor lo mirábamos la semana pasada. ¿Se puede comer una manzana a otra manzana? Sí se puede comer cuando la manzana está podrida. Se come a otra. Entonces se tiene que cortar esa parte podrida. Es lo que hace. Pero la manzana, las personas que llevan el fruto del Espíritu, cuando andan con alguien, desean que esa persona llegue. Hay una paz, hay un gozo, hay una satisfacción, hay un corazón de agradecimiento constantemente a Dios. Constantemente a Dios. A lo mejor esa persona, cuando prueba ese fruto que el Espíritu ha puesto en esa vida de esa persona, le dice, ¿cuándo nos podemos ver otra vez? ¿Cuándo nos enseñas otra vez la palabra? Pero cuando viene de la carne, las personas no querrán estar ahí. Es una obra de la carne. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es la semilla, amén. La semilla, y esa semilla debe estar cayendo en nuestras vidas y permitiendo que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre traigan gloria a Dios a través de nuestra vida y el Espíritu Santo cumpla el propósito de Dios que Él tiene para nosotros en esta vida. Así que, número 1, hacer la voluntad. 2, lo miramos, ¿recuerdan? 2, dependemos del Espíritu Santo. 3, debemos dar esos pasos por fe, dedicarnos a ese andar de una manera cotidiana. Y vamos a ver 4 puntos más. El secreto de la vida y su propósito de Dios
es que nosotros llevemos frutos. Vayan conmigo allá a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Miren lo que dice el Señor a través de esa palabra que les dice a sus discípulos. Versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Cuando una persona anda en el Espíritu, va a llevar fruto. Y cuando lleva fruto, entonces habla con su Padre y a llevar el fruto. Ese fruto es para la gloria de Dios Padre, es para la gloria de Cristo Jesús. Y cuando le pedimos algo al Padre, entonces el Señor nos contesta. Pero cuando no lleva fruto, escuchen esto, cuando no lleva fruto esa persona puede hablarle mucho a Dios, pero Dios no le contestará. No le contestará. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es la que nos va a permitir llevar ese fruto. Ahora, ¿qué es fruto? Lo miramos aquí. El fruto es amor. Y de ese amor se deriva el gozo, la paz, la paciencia, la gentileza. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto, ¿qué dice? Permanezca. ¿Recuerdan cuando Jacob, aquel hombre ya viejo, le dio la bendición a sus hijos? Y cuando bendijo a uno de sus hijos llamado José, lo bendijo con las palabras y le dijo: rama fructífera es José. ¿Qué pasa sobre qué? Sobre el muro. Había crecido tanto el fruto de aquel hombre, que no solamente era bendición para la nación de Israel, donde quiera que él iba era bendición él. Donde quiera que él iba era bendición. Aún sus huesos fueron la bendición de una manera tan especial que unió a su familia para poder llevarlo a Israel. Ese es el deseo de Dios, el andar en el Espíritu de una manera sobrenatural y muy natural. Seremos un jardín para el Rey de Reyes, para nuestro Jesucristo. En Cantares capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente, y es interesante quién lo dice. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Y les hago esta pregunta: ¿quién hace esa invitación a ese jardín? El Señor. Y le dice: vengan y coman del fruto que está en este jardín. Qué maravilloso que el Señor pueda decir: vengan y coman del fruto que mi hijo está produciendo. ¿No sería algo maravilloso? Eso es una invitación de Jesús a ese jardín que existe con el propósito para la gloria del Señor. Y ese fruto es producido no por nosotros mismos, ese fruto es producido por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, ese jardín y esa producción son de Dios. Así que el secreto de la vida, inciso A, es llevar fruto. Versículo 4, de ahí de Juan 15. El secreto de la vida es llevar fruto y que ese fruto permanezca. ¿Permaneced en quién? En mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco
vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego. Versículo 7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vamos a suponer que como he trabajado por tanto tiempo en árboles, y una de las que me gusta ver es los árboles de fruto, y que yo diga, quiero tener manzanas. Voy a cortar una rama de este árbol de manzana y la voy a poner en la cocina de mi casa. Y otra la voy a poner en la oficina. Y otra hasta en la recámara. Y cuando venga el verano tendré manzanas aquí en la casa. Y cuando llegue mi esposa diga, ¿qué están haciendo estas ramas en la cocina, en la recámara? ¿En tu oficina qué está haciendo esa rama? ¿Creen que voy a tener fruto? No. ¿Qué pasa? Esa rama ha sido cortada. No puede llevar fruto. No podemos llevar fruto sin Cristo. No podemos llevar fruto sin Cristo. Permaneced en mí, yo en vosotros. Esa rama tiene que estar pegada a ese tronco para nutrirse de esa rica savia, de los nutrientes de esa raíz. Nuestro fundamento es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y al estar en Cristo Jesús, vamos a poder llevar el fruto. Solamente tenemos que estar colgados ahí. Solamente tenemos que permanecer ahí. ¿Dónde? Señor, lo necesito en este día. Es una necesidad en mi vida. No lo necesito el mes que entra, lo necesito este día, Jesús. Y al andar en el Espíritu de una manera cotidiana, de una manera muy natural, esa manzana va a salir, esa flor. ¿Cuándo han visto un árbol de manzana que suda para dar fruto? ¡Oh! Y en veces pensamos que es así. Esfuércese, hermano, esfuércese para ese fruto. Y a lo mejor está ahí. ¡Pum! Sale la manzana. No sale. Solamente tiene que estar colgado ahí. Y ese fruto va a ser muy natural. Para producir fruto, una rama solo tiene que estar en el árbol. Vean el versículo 5 de nuevo. Yo soy la vid, vosotros las ramas. Permanezcan en mí. Vean el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice? Lo limpiará, lo poda. Una rama se le deben de quitar ciertas ramas para que puedan no tomar esas hojas, los nutrientes que deben ir hacia el fruto. Ahora, cuando algo se poda, duele. ¿Amén? Duele. Y la poda es necesaria. Las siguientes semanas vamos a ver la unidad del cuerpo de Cristo y el llamado que Dios ha dado dentro del cuerpo de Cristo. Y Dios usa en veces los llamados que Dios tiene, el llamado que Dios tiene para ciertas personas para poder podar. Y eso duele. Vean el versículo 3. Vosotros ya estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. El andar en el Espíritu, una persona va a estar en la palabra del Señor. Va a pasar tiempo en la palabra, en la Biblia, va a producir los frutos, va a memorizar la palabra, va a compartir la palabra y lo va a hacer siempre en amor. Y cuando haces eso, tus oraciones estarán alineadas con los deseos de Dios. Vean el versículo 7. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid ¿qué? ¿Qué dice? ¿Algunas cosas? ¿Qué dice ahí? Todo.
lo que queráis y os será hecho. Como la persona está yendo guiada por el Espíritu de Dios, cada uno de ustedes está siendo guiado por el Espíritu de Dios, esa persona que está siendo guiada por el Espíritu de Dios, entonces le piden algo al Padre, no porque quieren cumplir algo ustedes, sino porque están alineados con el corazón del Señor. Señor, quiero alcanzar esa persona para usted. Pudiera dármela para su gloria y honra, Señor. Quiero pasar enseñándole, Señor, para que crea en usted y sea salvo. Ya lo vamos, Padre. Al ser lleno del Espíritu de Dios, y en vez de la carne va a luchar. No quiero eso. No quiero eso. Voy a luchar. Solamente le pido, sea lleno de Dios. Sea lleno de Dios. Así que cuando poden ciertas cosas, va a doler. No se asuste. No se asuste, porque va a doler. Pero es por el beneficio de producir, ¿qué? Frutos. ¿Para quién? Para la gloria de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces sus oraciones estarán alineadas con Dios, no con nuestros caprichos. Inciso C, no solamente es llevar fruto y que ese fruto permanezca. Vean el versículo 10, el secreto de llevar fruto, el secreto de la vida. Versículo 10 es guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos, y guardar mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cuál amor? Cristo Jesús, no un sentimiento. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Hoy vivimos, les decía, en los tiempos de los sentires. Yo ya no siento que amo a esta persona. Que no siento, no se me da. El amor es una decisión. Decidimos amar. Versículo 10 dice, si guardareis mis palabras, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. El secreto de la vida es guardar su palabra. Como resultado de guardar sus mandamientos, ese amor que es Jesucristo mismo en nuestras vidas será muy manifiesto a través del Espíritu de Dios. Y uno de los secretos de la vida es mantener un corazón, escuchen esto, uno de los secretos de la vida es mantener un corazón enseñable. Uno de los secretos de la vida es mantener un corazón enseñable, un corazón dispuesto a seguir aprendiendo. A través de los dones de las personas que Dios ha establecido. Y un corazón enseñable que está dispuesto a seguir aprendiendo. Es un corazón como el de Cristo, humilde, sencillo, para la gloria de Él mismo. A lo mejor ustedes dirán, pastor, yo hago todo lo que me dice su palabra, los mandamientos, como dice ese versículo 10 que acabamos de leer, guardar sus mandamientos, permanezco en su amor. Yo hago todo lo que Jesús me dice. ¿Seguro que hacen todo lo que Jesús nos dice? Saúl le dijo eso a Dios. Saúl le dijo al Señor, he hecho todo lo que me encargaste. Y tenía a su lado, junto a él, al rey Amalec. Amalec, ¿recuerdan? ¿Es un tipo de quién? De la carne. Tengo a mi trofeo aquí, le dijo. Y también traje algunas borreguitas, algunas vaquitas, para sacrificarlas para el Señor, porque la carne siempre le gusta, le encanta poner cosas que son desobediencia como espirituales. Son para usted, Señor. Lo hago desde el corazón. Y el Señor le contesta a través de Samuel, ¿no sabes que la obediencia es mejor que el sacrificio? Porque como pecado de adivinación es la rebeldía y como ídolos e idolatría la obstinación. En otras palabras, la obstinación es
se hacen las cosas como yo digo, no como Dios dice. La obediencia es el secreto. La obediencia es el secreto de la vida para poder permanecer obedeciendo sus mandamientos como Dios nos dice. Y al no obedecer sus mandamientos como Dios nos dice, llegará un descendiente de Amalec. Como dice 2 Samuel 1:8, fue un descendiente de Amalec que mató a Saúl. Cuando Dios le dijo, acaba con todo Amalec. No creo. Es que no hay que ser tan cruel. Un pecadito, pues no somos perfectos. Y empezamos a excusar. Si no tratamos con nuestra carne, escuchen esto, si no tratamos con nuestra carne, con nuestra antigua naturaleza, andando en el Espíritu, es el Señor el que lo va a hacer, andando en el Espíritu, llegará un Amalec y nos destruirá. Una acción pecaminosa destruirá su testimonio, destruirá su caminar y lo pondrá en pausa diciendo, todavía no es tiempo. Dios es celoso. El secreto de obedecer es amar. Vean el capítulo 14 de Juan, ahí, el versículo 23. Y ya vamos a terminar. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada ¿con quién? No hay algo más maravilloso que tener el respaldo de Dios. Algunos lo llaman unción. Es el respaldo de Dios. Que me ama, guardará mi palabra. El secreto de la vida es poder amarlo a Él. Amarlo. Porque si amamos, guardamos sus mandamientos, guardamos su palabra. Vamos a querer honrar a Dios. Saúl no amaba, no temía, no tenía amor por Dios, por eso no le obedeció. Por eso no le obedeció. El secreto es amar. Cuando ustedes aman a alguien, van a obedecer. A lo mejor su esposa les dice, no dejen ahí tirado eso. Y en amor, y como la aman tanto, ¿saben una de las cosas? No lo van a hacer. Por amor van a recoger aquellas cosas. Es el amor el que nos dirige, dijo Pablo. Es el amor de Cristo quien nos contriñe, quien nos ayuda a hacer lo que nosotros hacemos. Y el secreto del amor es conocer. Vean el versículo 15 del capítulo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado ¿qué? A conocer. ¿No hay algo más maravilloso? ¿Les ha tocado que leen la palabra y a lo mejor empiezan a leerla y de repente no entendían algo por mucho tiempo y de repente se abre el entendimiento de esa palabra de una manera divina, de una manera soberana? ¡Ah! Ya lo entendí. Es el Espíritu de Dios, la revelación del Espíritu de Dios de una manera especial. Señor, qué bueno es. Es el Señor el que revela la palabra, es el Espíritu de Dios el que revela la palabra en una intimidad. ¿Por qué? Porque amamos al Señor, entonces queremos obedecerle y entonces dice Dios, voy a revelar esta parte. Por eso Dios ha creado una eternidad. Nunca terminaremos de conocer al Dios más maravilloso que existe, al único Dios verdadero. Por eso es que ha creado una eternidad. Quiero terminar con esto. Vayan conmigo a Proverbios 24:30. Proverbios 24:30. Miren lo que dice esa palabra. Salomón nos ayuda a no descuidar nuestro andar con el Espíritu. A no descuidar con andar en el Espíritu. El versículo 30 dice, pasé junto al campo del hombre perezoso.
junto a la viña del hombre alto de entendimiento. Falto de entendimiento, perdón. Y aquí que por toda ella había crecido, ¿qué dice? Sus espinos. Ese lugar debería ser un jardín para el Señor. Un lugar que produjera frutos. ¿Y qué más? Dice, sigue diciendo, ortigas habían ya cubierto su faz. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón y lo vi y tomé consejo, un poco de sueño. Cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Cómo es que alguien empezó a descuidar algo que Dios le había encargado? ¿Cómo es que alguien pudo descuidar la viña del Señor? ¿Cómo es que alguien pudo descuidar y de repente miró una hierba y dijo, mañana la saco? Miró que un arbusto empezó a crecer y empezó a tirar, a levantar las piedras y a quitar y a tirar el cerco. El cerco es una protección. Y ya no estaba ahí, mañana las recojo. Y después vino la lluvia como la que cayó ahorita. Y salieron más hierbas y más espinas. Y dice, wow, no, es mucho trabajo. Después ocupo a alguien. Mañana arreglo esto. Mañana leo la Biblia. Mañana sí voy a la iglesia. Mañana sí le doy algo a Dios. Mañana sí hago un devocional con mi familia. Esa es la pereza espiritual en el corazón. Y de repente sale una espina en una familia. Y empiezan las dificultades. Ya se encendió ya se encendió esta. Y empiezan, y otra espina más, y otra espina más, y otra espina más. Y de repente, aquel hombre que debería de cuidar aquella viña, ya no tiene la protección, ya no ora por ella, ya no ora por él. Ya no ora por los hijos. Ya no hay tiempo. Mañana. Y las espinas ahogan el fruto de ese viñedo. Este es un peligro para los hijos de Dios. Para nosotros los creyentes, a lo mejor comenzamos muy bien, leemos la Biblia, hacemos devocionales, nos involucramos en el cuerpo de Cristo, luego sucede algo y empezamos a decir, no necesito estar todos los domingos ahí. No necesito ser tan religioso. Hoy en día hay muchos fanáticos. Lo veo en Instagram. Los veo en los Twitters. Wow, así, no, yo no quiero ser así. La gracia de Dios lo cubre todo. Un poco de tiempo para mí, un poco de tiempo para mis cosas, no pasará nada. Y eso empieza. Y amén, la gracia cubre todo, mas las consecuencias se quedan ahí. Y el declinamiento descrito por Salomón es un poco de sueño, un poco de dormitar, otro poco de descansar, un poco de mano sobre mano. Esa es la vida de la pereza espiritual. Cuando comenzamos con un poquito, no hace daño. El fruto, Dios nos ha encargado y nos ha pedido que seamos buenos administradores del Señor. Y a algunos les ha dado un talento, a otros les ha dado 2 talentos, a otros les ha dado 5 talentos, y Él se ha ido para que esos talentos produzcan el fruto para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Así que número 1, hacemos su voluntad, dependemos de su guianza, de la guianza del Espíritu de Dios, empezamos a dar los pasos que Él quiere que demos.
permanecemos en Él, permanecemos en Él. No solamente permanecemos en Él, llevamos ese fruto para la gloria del Señor. Obedecemos al Señor, aunque nuestras emociones nos digan no lo hagan. Obedecemos porque la palabra de Dios lo dice. Y entonces Él se da a conocer a nosotros. Tomen tiempo como familia para hacer devocionales juntos como familia. Esposas, oren unos por los otros en su hogar. Esposos, no dejen que el enemigo venga y de repente ponga cosas alrededor de esa que les ha encargado el Señor, esas vidas que Dios les ha encargado, como lo hizo Adán. El descuido de Adán de un huerto donde permitió que el enemigo entrara en el huerto, y no solamente en el huerto, en su propia familia. Amén. Padre Celestial, le queremos dar gracias. Gracias por su palabra. Gracias, Dios mío, porque sabemos, mi Dios, que su palabra es viva y eficaz. Y Señor, Espíritu Santo, ayúdenos a andar en usted, en ese andar del que nos escribió nuestro Salvador Jesucristo. Ayúdenos a enamorarnos más de Cristo, a obedecerle, a llevar ese fruto. Y al llevar ese fruto y al obedecerle, hacerlo en amor, Señor. No porque tenemos que hacerlo. Y cuando usted nos dé a conocer algo, alguna palabra, no digamos nosotros, es que es por mi mucho conocimiento. No, usted me lo reveló y a usted sea la gloria, la honra y la alabanza. Padre Celestial, le quiero pedir por cada persona aquí en capilla, Señor. Le quiero pedir por cada persona que está aquí en esta mañana, aún de los que han de ver, Señor, estudio, Señor, esta prédica en algún lugar. Señor, revélese a ellos en el nombre de Cristo Jesús y ayúdenos a andar en el Espíritu, Padre. Amén.